Bueno, buenos días, muchas gracias por estar. Esperamos 2 minutos y arrancamos, si les parece. Bueno, arrancamos. Buenos días, ahora sí, formalmente, a todos y a todas. Esa biblioteca no intimida porque es trucha, es un fondo de pantalla. Yo también soy un fondo de pantalla. Soy inteligencia artificial pura y desafío a cualquiera a que demuestre que soy humano. Bueno, en serio, buenos días, en serio. Para los que no me conocen, mi nombre es Mariano Narodowski. Esta es otra nueva sesión de Consenso por la Educación, también llamado Radio Dinamarca para la Argentina, donde tratamos de construir algún tipo de consenso más allá de cualquier diferencia, conversando amable y reflexivamente con algunos de nuestros invitados. En este caso, para mí es un enorme placer y un honor recibir y presentarles a Ricardo Cuenca. Ricardo es el director del Instituto de Estudios Peruanos. Acaba de terminar su mandato de transición como ministro de Educación en el Perú. En un segundo nos va a contar un poco más. Yo lo tenía leído a Ricardo, sobre todo sus trabajos sobre carrera docente, que son muy interesantes. Lo conocí hace unos 3 o 4 años personalmente, y la verdad que me impacta su reflexividad, su lucidez, su buena onda. Es un gran conocedor de la Argentina por motivos personales y académicos. Así que es una persona central para poder entender los temas que hoy queremos tratar. Así que bueno, bienvenido Ricardo, ¿cómo estás? Hola Mariano, buenos días con todos, buenos días con todas. Muchas gracias por la invitación y por la generosa presentación. No, se Va a ajusta. aparecer un ida y vuelta porque también ya lo tenía No, no, leído a no. Mariano como a todos y bueno, luego encontrarnos fue muchísimo mejor aún. No, mi descripción se ajusta a la evidencia, como gusta decirse ahora. Bueno, para empezar, y antes de meternos directamente en el tema de la carrera docente, acabas de concluir con tu año y pico, creo, de ejercicio del Ministerio de Educación del Perú en un gobierno de transición hasta las siguientes elecciones que ya concluyeron y ya asumió el nuevo presidente. Nos gustaría que sucintamente nos puedas contar esa experiencia, especialmente porque vos sos un académico, un investigador, un experto en temas educativos,
que pasaste a la función pública, por supuesto siempre comprometido con cuestiones políticas, pero que pasaste a la función pública, nos gustaría un poco que hagas un pequeño balance, una evaluación, que nos puedas contar un poco cómo fue esa experiencia. Sí, claro. Empiezo por dos cosas muy sinceras y muy directas. La primera es que yo era de los que siempre miraba con cierto cuidado a aquellos colegas míos que de la academia saltaban a la gestión pública. No porque pensara que lo vayan a hacer mal o no, sino que me imaginaba que el salto era un salto muy duro. Y entonces me preguntaba, y algunas veces le pregunté a algunos de ellos qué suponía este salto. Y me explicaban que era un salto difícil, pero no me imaginé que lo fuese tanto. Entonces el primer comentario es eso, es que es un tránsito duro, no solo por las tradiciones con las que uno trabaja en uno o en otro lado, sino porque terminas obligando a que no sea suficiente plantear un conjunto de diagnósticos o de análisis, lo que solemos hacer en la academia, sino que además tenemos que proponer cómo a partir de esos diagnósticos y análisis cambiamos las cosas, y ahí es donde me parece que el mucho más complejo y más duro e intenso. Y lo otro es que una vez, si antes lo pensaba, ahora lo pienso más, a pesar de que muchas personas podrán no estar de acuerdo en ello, que la educación es un tema fundamentalmente político. Y aun cuando se quiera a veces pensar que se necesita de cuestiones técnicas para poder marchar en un tema, se necesita mucha crítica en el buen sentido de la palabra para sacar adelante la gestión. Probablemente, y con esto acabo, por la característica particular, fueron 8 meses y 19 días exactamente, de un quinquenio muy convulsionado políticamente en el Perú. El presidente Cushing renuncia al poco tiempo, entra el vicepresidente de la fórmula como presidente, el presidente Vizcarra. Vizcarra es vacado por el Congreso. El Congreso coloca a al presidente del Congreso, según la Constitución, como presidente del Este presidente dura poco más de 48 horas. Vuelve el Congreso a elegir una mesa directiva y el presidente Agasti asume la presidencia del Congreso y se vuelve el gobierno de transición con la responsabilidad de convocar elecciones. Entonces, ha sido un gobierno que ha aparecido como solución a una crisis política, en un contexto político particular de elecciones que nos quitaba más de y además una pandemia con una segunda ola en franca existencia, ¿no? Estas 36 semanas que duró el gobierno de transición, 14 tuvimos segunda ola, y por lo tanto había que moverse también con mucho cuidado. Entonces, allí es donde confirmo que, además de, por supuesto, tener mucha evidencia de mucho tipo, no solo de un tipo, y mucha discusión técnica, se necesitaba también hacer mucha política para tratar de sacar adelante cosas, ¿no? Pero el balance general ha sido bueno, he salido distinto de como entré, y ahora probablemente mis opiniones respecto a las cosas que deberían hacerse van a verse matizadas luego de estos 8 meses y 20 días, que a diferencia de la Argentina o de Brasil o de México, el Perú es un país unitario, como saben, y por lo tanto el ministro de Educación en estos países unitarios sí tiene como mucho poder respecto de las cosas que se podrían decidir o no, ¿no? Poder entre comillas, porque no se tiene todo. Una pregunta personal. Mi compañero acá de la Universidad, Pablo Garchunov, dice que uno entra en la función pública por vocación, vuelve la segunda vez por revancha y vuelve la tercera vez porque admite que le gusta. ¿Estás para la revancha?
De momento no, de momento Bueno, no. De momento no. No me puedo quejar de lo que viví, al contrario, creo que hicimos el mejor esfuerzo, pero mi trabajo, mi espacio y donde me siento mejor y más cómodo es, por supuesto, donde estoy ahora en el instituto, en la universidad y conversando con ustedes. bueno, entremos un poco en tema. El tema, estoy tratando de silenciar a alguien que, bueno, fíjate, Cande. Sí, ya está. Entremos un poco en tema, que es el tema de carrera docente. Arranco con el caso argentino, que es el que conocemos más y que por supuesto más nos preocupa a los que estamos en esta reunión. La regulación del trabajo docente en Argentina que tenemos en la actualidad es de 1957. El Estatuto del Docente Nacional es un decreto de un gobierno de facto, el gobierno de la Revolución Libertadora, el gobierno de una dictadura, y que después se refrenda por una ley del Congreso en tiempos de Frondizi, con una ley que se da con el peronismo proscripto. Doy estos datos porque no es que el Estatuto del Docente surgió a la luz del consenso, de la política, sino que fue en un momento muy convulsionado en la Argentina, con el exilio del general Perón, con la proscripción del peronismo. Bueno, en ese contexto es donde se sancionó esa ley. Luego de eso, cuando se termina de provincializar las escuelas, las provincias adoptan un estatuto del docente que es similar a ese, básicamente. Y en términos generales, en estos 63 años, la carrera docente es exactamente la misma. Por ahí con más contemplación de algunas cuestiones de derechos laborales, como ser licencias, permisos de trabajo, bueno, en fin. Pero en resumidas cuentas, la carrera docente basada en la antigüedad, en que para poder ascender hay que salir del aula, bueno, esto que ya conocemos sigue siendo igual en estos últimos 63 años. Vos estudiaste, hiciste una comparación, incluso tienes una mirada latinoamericana de esto. La pregunta sería ¿por qué? ¿Por qué tantos países siguen manteniendo una normativa durante tanto tiempo? ¿Qué es lo que se gana? ¿Qué es lo que se pierde? ¿Cuáles son? La pregunta que básicamente es ¿por qué? En este país han cambiado tantas cosas en esos 63 años, yo diría que casi todo, menos el estatuto del docente. Ya, es una enorme pregunta que, a ver, primero como para ubicarnos, no es el estatuto docente más antiguo de América Latina, el más antiguo lo tiene Costa Rica, y hasta hace poquito Nicaragua, que modifica sus estatutos, y algunos estados de Brasil que todavía mantienen algunos estatutos también muy antiguos, ¿no? En América Latina uno puede ver estos tres paquetes de estatutos docentes, los que se llaman ahora de primera generación, que son los mayoritarios, que tienen que ver con este enfoque credencialista de la carrera, en el que lo que hay que acreditar son años de experiencia y certificaciones para poder continuar en la carrera o moverse dentro de la carrera, casi siempre en estas ideas de promociones verticales, que como bien dices Mariano, significa, por ejemplo, salir del aula para poder tener algún nivel de ascenso, ¿no? Así se fundaron las carreras en general en todos los países, ¿no? A partir de una discusión propuesta originalmente por la OECD respecto de cómo deberían modificarse las carreras docentes, aparece estas carreras que hemos llamado de segunda generación, en las que tienen este enfoque meritocrático. Esto aparece recién a principios de este siglo, esta discusión, y se empiezan a instalar alrededor del 2005, 2007, en varios países de la región.
Algunos logran establecerla como carrera y algunos se quedan en un proceso de transición. Entonces, Colombia, República Dominicana, algunos estados en Brasil, algunos estados en México, empiezan a moverse hacia estas formas meritocráticas que entienden que el enfoque tiene que ser por desempeño y no por credencialista, que es como se tenía acumulado, ¿no? Esta historia larga les cuento porque del lado de las que se llaman ahora segunda generación, hasta hace muy poco, solo 4 países de los 19 de América Latina, sin contar el Caribe, tenían carreras meritocráticas. La primera de ellas en Ecuador, durante el gobierno del presidente Correa, la segunda en el Perú, durante el gobierno de Ollanta Humala, la tercera en México, durante el gobierno de Pérez Nieto, y el último país que logró colocar toda su carrera, que fue Chile. ¿Por qué se los cuento? Porque hay una asociación en que la meritocracia es solo una posición de gobiernos liberales y no de gobiernos progresistas, y sin embargo no siempre es así, aun cuando la discusión de cuándo uno es progresista y liberal termina siendo siempre una barrera compleja, ¿no? Entonces, finalmente, estas carreras surgen a principios de siglo sobre la evidencia de 2 cosas que a veces se descuidan, y ahí forma parte de la respuesta, Mariano, de por qué es difícil que se muevan las carreras. Primero, porque de alguna manera la OCDE, pero la UNESCO fundamentalmente, determinan que las reformas educativas impulsadas en América Latina durante los años 90 no tuvieron el éxito que supuestamente dijeron haber tenido. Y por lo tanto identificaron cuáles eran los elementos que habían impedido que estos logros se puedan dar, y uno de ellos identificado es la desatención que tuvieron los docentes en esas reformas de los 90. Que solamente fueron instrumentalizados, que solamente fueron capacitados, que fueron objetos de cambio pedagógico, prescindiendo de cosas, y por lo tanto terminaron quedando fuera de esto. La propuesta entonces es que a partir de un fracaso se busca una opción de poder modificar. Entonces el primer nexo con la respuesta es que tampoco es que surja de un consenso que tenga que ser el enfoque meritocrático. Surge de una alternativa conceptual, digamos, que los países implementar, porque se supone que lo anterior. ¿Y por qué lo digo? Porque yo, que ayudé en el diseño de la CA en el Perú, y que mi trabajo fue acompañar a la ministra Salas, una además querida amiga, en buscar información de meritocráticas y cómo estas tenían evidencia que tanto le gusta a la gente, como bien dice Mariano, para poder mostrar que esto era la salida, y no hay, ¿no es cierto? Es una apuesta. Y como es una apuesta, tiene que ser una apuesta trabajada alrededor de un conjunto de acuerdos. Y es por eso que tardan en implementarse. En el Perú la discusión empezó en el 2001 y se aprobó la ley en el 2012, un intermedio en el 2007. Salvo Ecuador, que digamos llegó con casi 80% de aprobación del presidente, y así como cerró 17 universidades de un día para otro, también impulsó una carrera, pagó jubilaciones adelantadas y hizo y metió a la secretaria general del sindicato docente presa. Eso, y entonces desapareció la UNE y no pasaba nada porque había un contexto político particular. Pero en cualquier caso se trata de tener una apuesta, y por lo tanto esta apuesta supuestamente, como cualquier apuesta, va a conducirnos a una mejor manera de trabajar, porque hay una racionalidad técnica particular detrás que lo hace. Y lo segundo es que aquellas donde ha fracasado, México, que no pudo instalarse del todo, y con la llegada del presidente López Obrador se cambió la ley y se regresó al modelo anterior de carrera docente, es porque
se la concibió solo como una relación contractual con los docentes, sino como un instrumento de desarrollo profesional. Y si esto no está articulado con otras acciones de políticas docentes, lo más probable es que fracase inclusive, y pongo el caso de México y luego el caso de Uruguay, que es el caso extremo. En el caso de México, la ley de reforma era una ley de reforma de la carrera docente a nivel constitucional. Por lo tanto, necesitaba para desaparecer un trabajo en el Congreso de la República Mexicana. Y desapareció en 2 meses. En Uruguay, el estatuto docente es una ordenanza del complejo sistema que tienen nuestros hermanos uruguayos, que no necesita más que la firma de 2 o 3 personas para modificarse, y tiene también 40 años de vigencia. Entonces, la manera como se asegura esto no es a partir de una imposición, y tampoco pensando que es solo un contrato, una forma de contrato con los docentes, ¿no es cierto? Sino que de verdad tiene que insertarse en un discurso, en una narrativa particular de desarrollo profesional. Esas 2 cosas no contempladas creo que han hecho imposible que la mayoría de países transiten hacia estas formas, ¿no es cierto? Porque lo que sí han hecho es incluir algunos elementos. Entonces, por ejemplo, ahora la mayoría de los países en América Latina sí tienen concursos, ¿no es cierto?, de oposición, para poder presentarse a una plaza, pero no tienen luego una estructura de carrera que les permita moverse de forma horizontal. Es decir, hay unas tendencias a hacer, sin embargo, es una tendencia muy compleja. Perdón, pero me fui de largo con la respuesta. Natalia, si te estás escuchando, apaga el sonido, por favor, gracias. Ricardo, antes de ir a los consensos, antes de volver a los consensos que acabas de plantear, déjame quedarnos un poco más en la política. No en la política educativa, en la política. Para el caso argentino, mi experiencia personal es que vos hablas con el actual oficialismo y con la actual oposición, y es muy difícil que encuentres a un dirigente político, funcionario más o menos informado que esté de acuerdo con la actual carrera docente. E incluso funcionarios que no están en el educación, incluso todo el mundo tiene sus enormes reparos respecto de esos. Pero cuando les planteás, entonces, ¿por qué no se avanza?, te dicen que no pueden. Lo que me llama la atención, y lo he preguntado varias veces, me han dado varias respuestas, pero que no me cierran, a ver qué pensás vos. Es increíble cómo pueden otras cosas, que aparentemente son mucho más importantes, con mayores consecuencias, más ambiciosas. Por ejemplo, para pensar tanto en el actual oficialismo como en la actual oposición, los gobiernos kirchneristas, por ejemplo, estatalizaron todos los fondos privados de pensión de un día para el otro. Una cosa brutal, fenomenal. No estoy juzgando, estoy diciendo que... O, por ejemplo, estatizaron la principal compañía petrolera, la compañía petrolera argentina YPF, lo cual también implicó cuestiones con los anteriores dueños, con los accionistas, qué sé yo, un montón de cosas. El gobierno de Macri solucionó el problema de los holdouts, lo restante de la reconversión de la deuda externa, los llamados fondos buitre, lo resolvió en 3 semanas, en 4 semanas. O sea, algo que tiene una complejidad financiera, política fenomenal. Incluso ese gobierno presentó un proyecto de modificación de las jubilaciones, de los retiros en la Argentina, y logró que pase en el Congreso. Hubo manifestaciones afuera que calculan que hubo 10 toneladas de piedra contra no importa, pero lo logró.
Y sin embargo, el estatuto del docente, que comparado con esas macropolíticas fenomenales con impactos financieros brutales, no avanza. ¿Cuál te parece que es la explicación de este tipo de cuestión? A ver, sobre la experiencia de lo que ha pasado en varios países y una interpretación también personal del asunto, tiene que ver con fundamentalmente dos cosas. Una más estructural y compleja que tiene que ver con la naturaleza de la profesión docente, que ha tenido que históricamente pelear por tener un espacio en el espectro de las profesiones. De hecho, hay algunos em, pensadores, analistas, investigadores que creen que la carrera docente ni siquiera es, que la profesión docente es solo una semiprofesión, ni siquiera es una profesión completa. Y por lo tanto hay un recelo muy especial, muy corporativista entre los docentes para poder proteger en la mayor posibilidad posible, en la mayor cantidad posible, esta situación de defensa de la profesión como profesión, ¿no es cierto? Probablemente los docentes, a diferencia de otras profesiones, por lo menos en América Latina, tienen que estar permanentemente demostrándole a la sociedad que son útiles y necesarios y que son capaces de hacer cosas, ¿no es cierto? Y eso los coloca en una situación en general, independientemente de la discusión de carrera muy particular, pues lo mismo podríamos decir por la capacitación docente, por la formación continua, por la formación inicial. Todas las políticas que afectan directamente a la profesión suelen ser políticas muy complejas en general por esta idea de profesionalidad débil que puedan tener. Hay quienes como yo, y estoy seguro que como muchos de los que están aquí, estamos convencidos que la profesión docente es una profesión y que por lo tanto tiene, digamos, características que hay que preservar y por eso es que se buscan las mejores maneras. Pero asociado a eso, Mariano, eh, eh, lo que a veces perdemos de vista es que este problema con la carrera docente es un problema que tienen en general las carreras que no son profesiones liberales, a lo Weber, digamos, ¿no es cierto? Y cuando mira análisis comparado de carreras, se da cuenta que estos problemas en América Latina existen para la carrera de los médicos, para la carrera de los policías, porque son personas que sin estructura de carrera no van a poder, incluso los médicos pueden aún más, tener la facilidad, un maestro, de abrir la casa y armar una escuela, ¿no es cierto? Tiene que estar inserto en un aparato burocrático, en una institución para poder funcionar y por lo tanto hay ahí una cuestión clara de naturaleza de la profesión y de cómo es que se vuelve más difícil luchar contra este imaginario de protección corporativista y además contra carreras. Hay un estudio buenísimo de comparación de carreras de médicos, públicas de médicos y carreras docentes de médicos, y casi los problemas son los mismos, con la diferencia es que los médicos tienen un mayor estatus social, digamos, que los docentes, ¿no? Y lo segundo es que lamentablemente este tema de carreras se ha politizado en el mal sentido, es decir, se ha incorporado en cursos de una manera equivocada en general en América Latina. En países donde se polariza el asunto todavía se vuelve más complicado y entonces a veces no queda clara y no se deslinda la diferencia entre montar una carrera pública, docente, y montar una carrera pública docente asociada a procesos de privatización, por ejemplo, como pasa en algunos países. En Guatemala hicieron el esfuerzo enorme por hacerlo, pero claro, el discurso inicial del gobierno parecía que lo que buscaban era privatizar el ejercicio docente, ¿no es cierto? Y eso inmediatamente generó un rechazo por parte del otro lado y las conversaciones fueron al tacho. Y no avanzaron y ahí queda encarpetado el tema. Entonces, hay también una responsabilidad enorme de cómo los propios gobiernos y los propios estados harán el tema de reforma junto con la naturaleza de esta característica de la profesión, ¿no? Sí, siendo un poco arbitrario, pero ¿podrías
analizar o identificar dentro de la profesión docente, que es muy amplia y muy heterogénea, por eso digo la arbitrariedad, quién gana y quién pierde, quiénes ganan, quiénes son los docentes que ganan y quiénes son los docentes que perderían con el pasaje de este enfoque credencialista a un enfoque meritocrático. A ver, dos cosas. Uno, que en estricto perderían, por supuesto, los docentes más antiguos que creen tener un conjunto de derechos adquiridos porque el enfoque con el que fueron incluidos en la carrera tiene que ver con el enfoque credencialista. Entonces casi es una tautología, digamos, pensarlo así, ¿no? Pero los que más pierden son aquellos, y no solo los docentes, sino en general los ministerios y en general la educación de los países, pierden cuando se considera que los docentes creen que eso solamente son unos nuevos términos de un contrato de trabajo, en el que te digo, te voy a despedir si no cumples la evaluación, te voy a dar 4 puntos más por si haces esto. Esto mismo que sucede a nivel de educación, ¿cierto? Trabajamos en un proyecto sobre capitalismo académico, el concepto acuñado de los 90 en Estados Unidos sobre cómo la productividad de las unidades terminaba siendo la manera como las universidades deberían trabajar, que además dirige nuestro amigo José Joaquín Brunner desde la Universidad de Tales en Chile, y lo que sucede exactamente, ¿no es cierto? Lo mismo que podría pasar con la carrera. Pierden aquellos que creen que esto se trata solo de un contrato y que no significa un contrato que mejore la profesión, sino que mejore en particular la manera como en este momento viviendo. Entonces, si es así, Pero, por supuesto, ahora, todos reclamaríamos, ¿no es cierto? por eso, a ver, un cambio en la carrera docente es en primer lugar un cambio en un contrato. Pero no solo en el contrato. Y Eso es lo que entonces, pasó en México. En ok, México se concentró solo en el contrato, no vino acompañado de un paquete de políticas docentes, por supuesto de un trabajo político de acuerdo, y nunca se pudo implementar del todo, ¿no? Porque al primer intento de implementación, y era técnicamente, creo yo, impecable. Es más, parte de mi trabajo fue estar en el comité asesor del INE, ¿no? En México, que era donde se implementa la carrera, y lo dije, creo que técnicamente era una de las mejores elaboradas, pero fracasó porque se concentró en el contrato. Entonces, es un contrato, pero además debería ser considerado un instrumento de desarrollo profesional, porque de lo contrario va a haber muchísimos más de implementación más adelante, por estas razones que les decía, por las características de la profesión, por este resguardo corporativo a cualquier amenaza que crean que van a desprofesionalizar, y entonces hay que estar muy atentos a eso, y es por eso que muy pocos países han logrado transitar, y los que lo han hecho, que han habido controles particulares en cada uno de esos países, ¿no? ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? Ah, Sí, ok, perfecto. perdón. Ahora, bueno, antes de hacer la pregunta, quiero saludar a los que se fueron incorporando en este tiempo, a todos los colegas y colegas compañeros que están acá, a los referentes de Argentinos por la Educación. Muchas gracias por estar. Y cuando quieran hacer una pregunta, por favor, levantan la mano y le vamos dando la palabra. Me surge una pregunta respecto de todo este relato que venís haciendo y de toda la complejidad que estás abarcando. La pregunta sería la siguiente. Por un lado, estás mostrando que la enorme complejidad, dificultad que tiene un cambio en la carrera docente. No es algo sencillo, requiere consensos, requiere convencimiento, supongo que requiere financiamiento, cosa de la que no hemos hablado, requiere expertise técnica para hacerlo bien, que no sea un mero contrato, etc. Un esfuerzo descomunal. Pero también nos dijiste que no hay evidencia de que esto vaya a mejorar la educación, que es una apuesta. Es una apuesta muy costosa en todo caso. ¿No sería mejor emprolijar lo que tenemos un poco? ¿Cuáles serían los motivos para
para enfrascarse en esa apuesta? Dos, Mariano. Uno primero, que lo acabas de decir, que por eso la mayoría de los países han incorporado algunos elementos meritocráticos en el proceso de carrera, y entonces han arreglado más o menos el asunto. En porteño sería, por lo menos han atado con alambre, ¿no es cierto?, el tema de carrera, esos han avanzado. Pero el segundo es que lo que estamos seguros es que el anterior no ha dado muchos, y entonces hay que buscar una alternativa, ¿no es cierto?, independientemente del nivel en que lo implementen. Lo que está claro, no solo en la carrera docente, sino en general en todas las carreras públicas, y en general en el análisis sociológico de cómo se estructura la vida social, que el credencialismo es un enfoque que se agotó en general, ¿no es cierto? Así como cada vez más hay estos movimientos que cuando hacen las presentaciones en los currículos vitae o en las charlas, que empiezan dando todos los certificados, ¿no es cierto? Este es doctor de la universidad de tal, máster de la universidad de tal, licenciado de la universidad de tal, y no sé qué, y eso empieza a perder peso porque cada vez más se demuestra que el desempeño de las personas es el que tiene que valorarse, ¿no? Entonces... Y además porque más gente tiene esas credenciales. Exacto, por la expansión que han tenido esas credenciales. Entonces el credencialismo en general pierde peso con el pasar de los años, y la alternativa, por lo menos conceptual, es esta. Lo importante es que deberían empezarse ya a hacerse estudios para mostrar en qué nivel funciona, qué cosas de eso funciona, qué cosas de eso no funciona y debería mejorarse. De repente la alternativa no es pasar a toda una carrera completa con todos los elementos burocráticos, sino hacer lo que hace Colombia, por ejemplo, en donde no han podido llegar a un acuerdo entre el Estado y el gobierno y el sindicato después de muchos años, salvo incorporar algunos elementos dentro de la carrera, no pasarse una carrera con textos particulares, y entonces como dirían los ingleses, second best va a ser incorporar algunos elementos. Fíjense, los países que tienen ahora las completas meritocráticas, que son Ecuador, Chile y Perú, cuando las hacen, logran hacerlas en contextos muy particulares. En el caso de Ecuador, ya lo mencionamos, había un respaldo político enorme, se podía hacer casi cualquier cosa. En el caso de Chile, es el resultado de casi 20 años, 18 por lo menos, de un trabajo de la Comisión Tinta, Colegio de Profesores, el sindicato, la academia y el gobierno chileno, que fueron por eso los primeros países que implementaron la evaluación de desempeño, que se demostró, eso sí, que la evaluación de desempeño asociada a que las personas salgan de la carrera, si se maneja bien, no es una arma peligrosa. En Chile el 0,01% de los maestros se ha retirado de la carrera por tener una tercera evaluación mal. Y entonces ahí hubo un acuerdo de largo plazo con mucha institucionalidad, como suele pasar en las decisiones de política en Chile. Y en el caso peruano, fue una discusión que empezó, como les digo, en el 2001, que hubo un trabajo también con los gremios, pero ayudó que el gremio se había debilitado muchísimo y eso generó menos resistencia. Entonces fue un contexto particular también, ¿no es cierto? Y entonces lo que me estoy poniendo a pensar, gracias a tus preguntas y a esta conversa, es si esto que creíamos que era el segundo mejor, second best, termina siendo la opción A, ¿no es cierto? Claro. Y no pensar que tenemos que hacer una gran reforma, sino ir modificando algunos detalles de los procedimientos que sí se sabe que ayudan al proceso de mejora y de fortalecimiento de la profesión, siempre asociado a otras políticas docentes. Porque la verdad que si se identifica que solamente el 0,03% de los docentes tienen que abandonar la profesión,
o la evaluación es mala o no hay que tomarla más, porque, digamos, es... O lo que se sabe es que o lo que se sospecha por lo menos, es que efectivamente los procesos de formación continua, de formación en servicio, que acompañan entre evaluaciones y evaluaciones, han terminado funcionando. Porque la evaluación no quiere ni... La evaluación es otro elemento absolutamente político del tema, ¿no? No es solo técnico, por supuesto que es técnico, por supuesto que tienes que tener toda la capacidad para desarrollar bien un proceso de evaluación, pero es una herramienta política muy fuerte de ambos lados, del gobierno y del sindicato, ¿no es cierto? Y como buena herramienta política se tiene que buscar un acuerdo alrededor de ello. Entonces, se combinan varias cosas, independientemente, imagínate, hacemos check, la evaluación si está bien hecha, dos, hay que seguir tomándola, y lo asociamos a qué? A que efectivamente tenemos una proceso de acompañamiento, porque la carrera, la evaluación viene acompañado de procesos de formación que ayuda a fortalecer la profesión, ¿no es cierto? Que es lo que los gremios dicen en toda América Latina, ¿no es cierto? Evaluación punitiva, evaluación formativa, ¿no es cierto? Finalmente tiene que ver cómo la evaluación termina levantando información que lo que hace es permitirte mejorar en teoría, y eso se daña con formación en servicio. Entonces yo quiero creer que más que la prueba está mal hecha y que por lo tanto no se debe tomar, que se han incluido procesos de capacitación, de formación que han acompañado a estos docentes que no estaban del TEN según las evaluaciones. Una última pregunta antes de darle la palabra a los colegas que están levantando la mano. La otra cuestión sería el costo de la apuesta. Porque en general los dirigentes sindicales lo que tienden a decir es que este tipo de reformas es para hacer el ajuste, es para reducir el gasto en educación, el gasto público en educación. ¿Cuál es la evidencia en estos procesos? ¿Fue efectivamente así? ¿Fue el gasto público en educación descendió gracias a la carrera docente? ¿Aumentó? ¿Se mantuvo? ¿Es más eficiente? ¿Qué pasó? Ya, cortó un poquito, pero me parece que preguntabas por el tema del costo de la carrera. A ver, la carrera meritocrática en general es una carrera más cara, ¿ya? Que la carrera credencialista, digamos, por tres razones. Una primera, porque tiene que venir acompañado de otras políticas que tienen que ser financiadas. Entonces, por ejemplo, tener un proceso de formación inicio o de formación inicial, que es la apuesta al mediano plazo para que la carrera funcione, necesita tener plata asociada, ¿no es cierto? Y por lo tanto es caro por ese primer elemento. Un segundo elemento, por lo que un poco acá, tiene que ver por la propia estructura de la red, ¿no es cierto? Las carreras meritocráticas son por definición, las carreras meritocráticas son por definición carreras piramidales, ¿no es cierto? Y por Carreras, lo tanto, perdón, se cortó. piramidales, Pirámide. piramidales. Por lo tanto, hay una base mucho más amplia de los niveles y luego una carrera, ¿no es cierto?, para poder subir hasta los escalafones más altos, conjunto de exigencias en el camino. Y eso de allí hasta que sean más bien rectangulares antes que piramidales, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando hay menos gente arriba, hay mucha más plata de pago de sueldos, de bonificaciones o de estímulos que los que están abajo. Pero además porque se necesita tener un paquete de incentivos, sean monetarios o no monetarios, todos estos cuestan, pues carrera no solo es garrote, también es zanahoria, necesita acompañar a los docentes en ello, ese es el segundo tema por el que es caro. Y el tercero es que, y esto hay cada vez más evidencia, aunque yo sigo registrando por estudios, yo no debería animarme a hacer uno de ellos, es que no tenemos muy bien el cálculo de proyección del número de docentes que se necesiten en cada uno de los países, ¿no es cierto? Lo que se ha usado, digamos, como estándar, no me quiero poner en detalles metodológicos, pero es una solución normal para el crecimiento de la población docente como si fuese la población general. Y eso es un error metodológico porque Claro. los docentes no crecen igual que la población, ¿no es cierto? Claro. Habría que hacer un análisis
mucho más fino de cuál es poder efectivamente hacer un cálculo de la carrera, ¿no es cierto? Hay una gran idea, no siempre correcta, que hay muy pocos docentes y que hay que atraer más docentes y mejor aún si son los mejores. Pero eso es una realidad muy particular, ¿no es cierto? La mayoría de los países de la región tienen muchos docentes. Estos docentes están distribuidos de manera probablemente desigual, porque hay más docentes de un área que de otra, de un nivel que de otro. Pero la verdad es que para saber tanto necesitamos este incremento, necesitamos estudios mucho más exactos que nos permitan efectivamente calcular el número de docentes, porque eso viene a ver cuánto nos va a costar, ¿no es cierto? Y en el caso peruano, ¿hubo el gasto público en materia educativa aumentó a partir de la carrera docente nueva? Aumentó. No solo aumentó, sino que, porque aquí tiene que asegurarse plazas, ¿no es cierto? Hago un concurso de nombramiento para ingresar a la carrera docente bajo estas reglas, y estas reglas incluían un mejor salario que el que tenían con la antigua ley de profesorado, inclusive para los que empezaban. El sindicato piensa que es insuficiente, por supuesto. El gobierno le dice que es lo que puede ofrecer. Pero es en todo caso mejor que el anterior y por lo tanto ha sido mucho más atractivo también, ¿no es cierto? Entonces hubo un incremento de eso porque hubo un incremento de plazas. Por las normas del Perú, nosotros no pudimos dejar el presupuesto público, siempre se aprueba el presupuesto del año anterior, se aprueba en noviembre de cada año, y a finales de agosto se entrega el presupuesto al Congreso. Nosotros, como salimos en julio, dejamos el borrador listo, e incluían algunos aumentos, digamos, flat, para que el piso, como le dice el sindicato, aunque más que piso es la base, digamos, pueda subir por una cosa que se tiene que hacer, que es bien técnica, pero que ayuda, que se llama RIM para el caso peruano, ¿no? Los nombres cambian, pero son parecidos, que es la remuneración íntegra mensual, que es un acuerdo de una unidad que incluye las horas de clase, la preparación de clases, y eso vale en la escala 1, 10. Y entonces si trabajas, acá hay dos regímenes de 30 y 40 horas, tienes que multiplicar tu 10 por 30 y eso va a ser tu salario, ¿no es cierto? Y en la 2 vale 15 y en la 3 vale 20, así va subiendo hasta la octava, en donde, por ejemplo, en Perú no hay nadie todavía, aún cuando debería haber, creo yo, pero ya ese es otro cuento. Ok. Ivonne tiene la palabra para hacer una pregunta. ¿No te podés desmutear? Ahí está. Gracias, Mariano. ¿Te puedes presentar, por favor? Sí, buenos días. Yo soy Ivonne Medrano, de Córdoba. Integramos una asociación civil de Familias por la Educación. La hemos conformado hace poco por todo esto que ha surgido a raíz de los movimientos de padres. Okay. Mi pregunta originariamente ya fue respondida en el transcurso de la charla que tuvieron Ricardo y Mariano, y era una observación que el Estado siempre es más fuerte porque es el que administra y es el que otorga los títulos habilitantes, ¿no? Y cómo, observando lo que dijo Ricardo de que lo que ocurrió en Ecuador creo que era que estaba garantido constitucionalmente y no hubo respuesta, y en Uruguay que era, digamos que era una ley mucho más liviana, mucho más endeble como una ordenanza, sin embargo sigue firme hace muchos años. La pregunta mía es que ahora surgen estos nuevos movimientos de padres en representación de los derechos de los niños como un nuevo actor en este escenario que antes no existía, como si fuera una suerte de que los padres somos los representantes gremiales, pero no somos obviamente, sino que al tener la patria potestad y somos los representantes naturales, y que la decadencia de la educación ha venido francamente porque nunca antes nos habíamos metido y ha llegado el momento. Creo que esto es la punta de algo que va a ocasionar, por lo menos en Córdoba,
un cambio, porque por ejemplo la Ley Provincial de Educación regula en el artículo 11 la posibilidad de que los padres puedan participar en la currícula y en las políticas educativas. Nunca antes se hizo, y ahora estamos pidiendo ese lugar en la mesa. Y de a Déjame, poquito, sí. no, déjame traducirlo, el comentario traducírselo en una pregunta para Ricardo. La pregunta de Ricardo es si él Ah, cree que esto, o sea, hice la introducción para, perdón, dale, para poder dale. hacer la pregunta. Si él cree que este nuevo movimiento que ha surgido a lo largo y a lo ancho de Argentina es un nuevo vector, una nueva pata en este escenario, pudiera llegar a, digamos, a incidir en que la meritocracia se pueda aplicar, se puedan convivir los dos sistemas, cómo pudiera esto incidir en el escenario. Déjame, Gracias. muchísimas gracias, Ivonne, muy interesante. Déjame que te agregue algo a la pregunta. Si en Sí, por alguna de favor. en el sentido de lo que plantea Ivonne, si en alguna de las reformas que viste hubo algún tipo de participación en América Latina de organizaciones de padres o de otras organizaciones que no sean, pues hasta ahora venís nombrando a los gobiernos y al sindicato docente. Si hubo alguien más. Ya, el tema que tiene Ivonne y punto Mariano es fundamental en lo que está pasando, creo, en general en la región respecto de la participación cada vez más activa de las familias en las decisiones de políticas educativas a nivel general y a nivel institucional, digamos, en las escuelas, ¿no? Efectivamente ha aparecido un actor nuevo que hasta hace poco no formaba parte de la discusión, que son asociaciones de padres que, según normativas, claramente, como en el caso de la ley en Córdoba, o menos directa o menos explícita, es la participación de los padres de familia en cuestiones curriculares, en cuestiones de decisiones de políticas institucionales. Y, y esto es muy interesante porque creo que los sistemas educativos latinoamericanos no están preparados para recibir este nuevo actor. Y tampoco estos nuevos actores tienen claras sus expectativas respecto de esto, ¿no es cierto? Y entonces creo que esto puede ser muy útil si se reflexiona claramente cuáles son los papeles que cada uno de esos actores cumplen en el sistema educativo. Y lo segundo es que en el momento en el que inmediatamente el lado del magisterio, el lado de los docentes o los directores escolares sientan que están siendo encimados, de alguna manera, por los padres de familia en decisiones que supuestamente donde va a haber una reacción muy feroz del otro lado, por lo mismo que pasa con las carreras, ¿no es cierto? Porque van a sentir que se está vulnerando la profesionalidad que tienen. Y entonces, como decía un querido y viejo profesor mío, no hay peor cosa que la que busca decir que tú sabes lo suficiente solo porque lo has vivido, ¿no es cierto? Y entonces la educación tiene ese riesgo. Como todos hemos sido beneficiarios o víctimas de la educación en nuestros países, creemos que tenemos lo suficiente conocimiento para decir esto es la reforma curricular que debería hacerse, ¿no? Entonces ahí hay que tener vamos a tener que tener mucho cuidado con ver cómo se maneja esta relación para que tener cada uno sus espacios. En ningún país donde se ha trabajado, en el Perú tampoco, las carreras docentes, las familias han intervenido. Han intervenido los políticos, por supuesto los ministerios, por supuesto los sindicatos, a veces los medios de comunicación, la academia fuertemente, pero los padres de familia han estado muy alejados de este tema que parece un poco esotérico en general para una discusión de asociaciones de padres, ¿no? Ahora, déjame que te haga una pregunta Muchas colateral gracias. a la de Ivonne. La participación de las familias, dado que es un actor diferente que el ministerio o que el gobierno y que los sindicatos, y que además tiene otros intereses que el gobierno y que el sindicato, ¿no contribuiría, estoy tratando de ver el vaso medio lleno, no contribuiría a desplazar la discusión a que sea solo un tema de contrato, en el sentido de lo que planteabas vos, y pasarlo a algo un poco con mayor densidad educativa, pedagógica, social?
yo voy a ver el vaso medio vacío para complementar el vaso. Qué raro que esto me pase a mí, porque en general es al revés, pero bueno. Yo creo que al contrario, podría enfatizar o agravar un poco la discusión, porque lo que yo creo es que el espacio donde podrían entrar las familias es justamente a discutir los temas contractuales. Finalmente terminan siendo parte del contrato de alguna manera, ¿no es cierto? Es decir, las familias son la tercera pata en la que deciden enviar a sus hijos a esta escuela, y por lo tanto exigen que esta escuela pueda tener unos mínimos de calidad, sea pagada como en algunos países o sea gratuita como en otros, ¿no es cierto? Entonces, si no se trabaja bien esta relación, creo yo que podría, por eso lo decía, ser una relación muy explosiva, porque fíjense, me acabo de acordar algo, si me permite, creo que ya estamos fuera de tiempo, pero No, dale, si vos ya querés. No, si vos querés, seguimos. Dale. me da la conversa. Fíjense que hay que tener cuidado con una cosa de fondo también, y es que se ha instalado en muchos, de una manera cada vez más extensiva en la región, que las familias empiezan a reclamar, algunas familias empiecen a reclamar que hay una separación clara entre lo que debe enseñar la escuela y no. Los movimientos más conservadores, no solo religiosos, sino en general conservadores, tienen una postura mucho más extrema diciendo que la escuela no tiene que enseñar, por ejemplo, valores, que eso de ahí la familia. Y más bien la escuela más, digamos, concentrada en las finalidades educativas, es decir, no al contrario, eso puede que lo enseñes en la casa, pero también lo enseñas se tiene que enseñar en la escuela, ¿no? Y les cuento esto porque pasó en el año 2017, me parece, ya no me falla un poco la memoria, cuando se aprueba la incorporación de género en el currículo nacional en el Perú. Un grupo de madres y de padres de familia interponen una demanda contra el Ministerio de Educación por la incorporación del enfoque de género en el currículo. Y eso sigue un proceso judicial, que terminó poco tiempo, desestimando la demanda de estos padres, pero bueno, la historia es que en ese camino surge otro grupo de padres de familia y de madres de familia, diciendo que lo que hacen es apoyar la incorporación de género en el curricular. Y entonces mi reflexión, que además fue pública en ese momento, fue, resulta que ahora los asuntos curriculares, por haber sido manejados de esta manera, han terminado judicializados. Y entonces ese es el camino para la educación, que se judicialice el asunto, porque claro, un grupo de madres pensó que atentaban contra, porque a la escuela no le correspondía desarrollar enfoque de género. Otro grupo de padres dijeron que sí deberían hacerlo, fueron al Poder Judicial y pasaba lo que el criterio del juez o de la jueza determinaba y no el criterio técnico de la educación. Entonces ahí puede haber un peligro. Para terminar, la última instancia declaró infundadas las demandas, fue incluido en el currículo escolar porque es competencia de los padres, y no sé qué dice la demanda, no soy abogado, pero es un texto gigante, ¿no? Entonces, por eso hay que tener cuidado en ver cómo se maneja la relación, porque así como puede ser muy potente en algunas cosas, puede ser muy compleja para otras, porque va a tener que escalar a un nivel en donde el propio sistema educativo pierde el control. Muchas gracias, Carlos. ¿Tenés 3 minutos más? Sí, dale. Acá Vanessa Cavaliere, quiero hacer una pregunta, si te podés presentar primero y después la pregunta. Vanessa, gracias. ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Vanessa Cavaliere, soy docente hace 32 años en escuela primaria, soy de las recicladas, la vieja docente de actividades prácticas y del hogar reciclada tecnología gracias a los cambios de sistema. Lo mío era un pequeño análisis y mi preocupación porque me interesaba sumamente esto de la carrera docente. Primero, creo que las personas que acceden a los puestos donde se pueden realizar estos cambios muchas veces no pasaron por un aula, entonces los que tienen que tomar decisiones no han sostenido esa experiencia y se hace difícil después bajar a una realidad que es la que vive el cotidiano, ¿no? El que está en eso.
Contarle a Ivonne que la participación familiar creo que vino a raíz del tema de la pandemia, porque hace unos años se permitió, cuando se analizó el último cambio de la ley, se enviaron unos cuadernillos a las escuelas en los que nos pidieron participación tanto a docentes como a familias. Ahí nadie, la sociedad no se involucró. Creo que es un tema muy difícil porque no está puesto en el puesto número 1 de intereses en ningún país, por lo menos de Latinoamérica. Es mi visión, ¿no? Y también soy de las personas que no se callan, que acercan propuestas para... he acercado muchas veces, en mi caso puntual, en el otro puesto soy secretaria de escuela pública, no hay capacitación para estos temas, el tema de la digitalización es algo que está también ahí flotando, y creo que como no hay un interés genuino, esto no se logra hacer. Desde todos los actores, ¿no? Desde la parte política, desde el Ministerio de Educación y desde los grupos docentes. Ahora me encantaría invitarlos a los dos a dar una charla como esta en la universidad que estoy cursando ahora, la Universidad de la Ciudad, porque todos los docentes que estamos metidos en esto de intentar despertar el interés, en este caso estoy en la carrera de la licenciatura para enseñanzas con tecnologías digitales, porque justamente la pandemia me vino a poner contra la pared. Entonces necesitamos más de estas discusiones y de la gente que trae un aporte como el señor Ricardo para enriquecernos, para ver qué podemos sacar de esto. Gracias. Creo que hace falta más estas propuestas, ¿no? Muchas gracias, Vanessa. Señor Ricardo. Gracias, Vanessa. He visto algunos de los comentarios. Quiero cerrar dos cosas, por lo menos asociadas, una de ellas a lo que Vanessa nos acaba de mencionar, ¿no? Uno primero es que parte del éxito de una carrera docente modificada, fortalecida desde una perspectiva meritocrática, no solo necesita de otro tipo de políticas docentes que lo acompañen, sino que tiene la formación inicial de los docentes uno de los elementos más importantes, su sostenibilidad. Es decir, allí donde fortalezca la formación inicial de los docentes, me va a asegurar que en mediano plazo la carrera sea mucho más estable, ¿no? Y por eso es que de la formación inicial docente es importante, no solo en la retórica, y ahí recogido de Vanessa, porque realmente es uno de los temas menos tratados en las políticas docentes y en las políticas educativas en América Latina en general en los últimos años, ¿no? Hay oleadas de interés por el tema y después bajan, porque entre otras cosas se ha reducido, creo que voy a ser impertinente porque ahora acabo de pensar que esto es parte de la discusión que han tenido en algún momento en la Argentina, pero las oleadas han tenido que ver con cuestiones desde un punto de vista accesorio respecto a qué es lo que pasa con la formación inicial docente, ¿no? Si se vuelve todo, si se aparecen institutos, si desaparecen institutos, si aparecen facultades, si desaparecen facultades. Yo creo que la discusión no va por ahí. Es mucho más compleja que la forma, ¿no es cierto? Ni uno ni otro modelo por sí mismo genera una mejor formación inicial. Cuando uno mira las decisiones que tomaron, trasladaron todo a la universidad, como Chile, Costa Rica, o países que siguen manteniendo inclusive educación, formación inicial docente a nivel secundario, el peso que organiza la formación. ¿Por qué? Porque hay que efectivamente hacer un cambio mucho más profundo sobre el tema de formación inicial. Y lo segundo, a raíz de un comentario de Ivonne, de darme cuenta que preguntaba, es que yo creo que hay, ya ves, Mariano, perdón, y los colegas que por ahí veo que me conocen y conversado, que suelo provocar, pero aún cuando estos temas consensos por educación, yo creo que tenemos que avanzar hacia acuerdos por la educación, porque los acuerdos incluyen también disensos y discrepancias. Hay un historiador peruano que yo siempre cito, Alberto Flores Galindo,
que dice, unas frases de él que más me gusta, dice que discrepar también es un cercano, ¿no? Y hemos creído que los acuerdos son siempre costosos y en temas a veces es imposible tener un consenso. Solucionarlo por la mayoría no siempre es la mejor solución, ¿no es cierto? Más bien tomar un acuerdo y el gran objetivo de tomar es tener claro cuál es el objetivo superior, cómo avanzamos hacia ello desde posturas distintas y por supuesto ver que en este proceso atrincarse en posiciones no solo no ayuda a avanzar, sino que al contrario lo que hace es retroceder, ¿no? Entonces, que por ahí irían en relación a lo que mencionaba Vanessa, Karina, Ivonne en los comentarios. Muchas gracias, Ricardo. Muy claro, te agradezco muchísimo esta participación, agradezco a todos y a todas los que estuvieron hoy, especialmente a nuestros referentes, a los colegas que tanto nos acompañan en esta actividad. Yo quiero destacar dos cosas de Ricardo. Primero, la moderación basado en argumentos técnicos. Eso me parece que es muy importante. Esta cuestión es una cuestión que más allá de lo político tiene, como hemos visto acá, infinitud, una complejidad enorme de cuestiones técnicas que no se resuelven ideológicamente. En todo caso habrá una decisión ideológica de resolverlos o no, pero que en sí mismos son un problema. Y la segunda, me parece que muy interesante lo que dijiste al final respecto del consenso o incluir la discrepancia, nosotros decimos delimitar los disensos. Bueno, efectivamente los disensos se pueden delimitar. Para delimitarlos hay que conversar, y siempre decimos acá que este es un país de gente que no conversa, que cuando se comunican se gritan entre sí. Entonces no hay una conversación. La conversación no quiere decir ponerse de acuerdo en todo, pero bueno, sentarse o en un Zoom o parado, no importa cómo, pero que haya un intercambio de sentidos y que haya un interés honesto y genuino como el que estás planteando por ir resolviendo esto. Así que muchísimas gracias, Ricardo. Te vamos a tener, creo que en Argentina dentro de poco también. Me chusmearon por ahí, o no sé, por ahí te estoy dando un adelanto. Si la pandemia y no nos tenemos que hacer cuarentena por todos lados, sí, probablemente Bueno. estaré unos días en Buenos Aires. Bueno, te veremos ahí, te iremos a escuchar también. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos y a todas por participar de esto. Nos vemos dentro de 15 días. No, muchas gracias, Mariano. Un abrazo con todos, con todas. Muchas gracias, Candelaria. Y nada, un gusto, como siempre, seguir conversando. Gracias a todos.